¿Qué tal, amigos? Qué bueno tenerlos por acá para juntos una vez más estudiar la palabra del Señor. Estamos llegando a una carta muy interesante. Esta carta nos habla en todos sus capítulos de la segunda venida de Cristo. Es la primera carta a los tesalonicenses, escrita por Pablo en el año 50 al 51 después de Cristo. Eh, la iglesia que estaba en Tesalonicenses eh, es una iglesia que había estado influenciada al 100% por los ídolos. Eh, Estas personas estaban saliendo de la idolatría. Pablo había estado evangelizando en Atenas, por ejemplo, pero no había logrado los resultados que se habían logrado en Tesalónica. En Tesalónica el evangelio creció tan grandemente que hasta Pablo se sorprendió. Era una ciudad estratégica porque allí estaba un muelle comercial donde llegaban los botes, los barcos, y era una ciudad muy movida comercialmente, lo que permitía no solamente que viviesen ahí nacionales, sino personas extranjeras de diferentes ciudades que iban a hacer comercio. Entonces, esta era una ciudad multicultural y allí el Señor establece una poderosa iglesia a través de Pablo. En este día vamos a estudiar por lo menos tres lecciones importantes que esta carta nos deja hoy día para nosotros. Iniciemos leyendo el versículo 1. La palabra del Señor dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia, paz sean a vosotros, de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros miramos lo que Pablo dice acá en su versículo inicial, en su saludo, Pablo una vez más exalta a Jesús, al Padre, al Hijo, los presenta como el centro de la gracia. Es decir, para Pablo la gracia lo era absolutamente todo. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, al versículo 2, nos damos cuenta, él dice: damos siempre gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de nosotros en nuestras oraciones. Características o primera enseñanza que me gustaría fijar en nuestras mentes. Pablo era un hombre de constante oración. Solamente que una de las cosas que nos deja bien clara, bien marcante el apóstol Pablo, es que la oración de Pablo no era egocéntrica, no estaba centrada solamente en él, sino que vivía en constante oración por las iglesias, por los hermanos, en esta ocasión por tesalonicenses. Y eso debe ser un gran ejemplo, tal vez, para un líder, para un padre de familia, para una madre de familia, para un joven, para un adolescente. Vivir en constante oración marcaba la diferencia en el ministerio de Pablo. Si hay algo que tenemos que tener en cuenta, que el enemigo hace con todas sus fuerzas, son dos cosas. La primera es que no tengas tiempo de leer la Biblia. La segunda, que no tengas tiempo de orar. Porque cuando el enemigo logra eso, la vida del cristiano muere. Es más, el diablo estaría feliz si usted está constantemente predicando, evangelizando, dando estudios bíblicos, sumergido en la obra del Señor. Pero si no tiene tiempo para estudiar ni leer la Biblia, el diablo es feliz porque sabe que esa alma tarde o temprano caerá. Entonces, primera lección: nunca descuidemos la oración. Continuamos. Acordándonos sin cesar delante de Dios y del Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de nuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. El simple y hecho de Pablo utilizar la palabra la esperanza del Señor Jesucristo, ya ahí Pablo está hablando de la segunda venida de Cristo Jesús, la segunda venida de Cristo. Sabemos, hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido, pues nuestro Evangelio no ha llegado a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Bien sabéis cómo nos portamos entre vosotros por amor de vosotros. El Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de los apóstoles, nunca fue un mensaje en el púlpito, nunca fue un mensaje en las redes sociales y un tipo de vida distinta en la casa, en el hogar o en su vida cotidiana. Ellos primeramente vivían el Evangelio por el poder y la presencia del Espíritu Santo. Y bajo la obra linda, bendita y pura del Espíritu Santo, entonces tenían poder para poder predicar, proclamar, enseñar a otros el Evangelio de Jesucristo. Solamente que predicar con el Espíritu significaba muchas veces lo siguiente: había un enfermo, estaba desahuciado de los médicos, no había más solución para él. Pablo, en el nombre de Jesús, tenía que orar y tenía que sanarlo. Eh,
había una circunstancia que no se podía solucionar humanamente, ahí venía y obraba la obra poderosa del Espíritu Santo. Entonces, la segunda lección que me gustaría fijar en nuestras mentes es que el Evangelio no solamente es palabra, no solamente es teoría, el Evangelio es experimentar los milagros de Dios, los milagros lindos que hace Jesús con aquellos que se ponen en sus manos y se dejan guiar por Él a través de la obra plena, poderosa, absoluta del Espíritu de Jehová. Por otra parte, la Escritura dice lo siguiente: vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con el gozo que da el Espíritu Santo. Y es que cuando Pablo predica, Pablo no solamente está pasando por tribulación, él es consciente que las personas a las cuales él le llevó el Evangelio recibieron el mensaje con gran tribulación, porque recuerden que esta ciudad de Tesalónica era una ciudad culturalmente idólatra, y cuando el Evangelio llega a ese lugar, esa predicación, ese mensaje no iba muy acorde con el gobierno, no iba muy acorde con la cultura, no iba muy acorde con la costumbre. Entonces, predicar en ese lugar llevaba muchas veces a la persecución de Pablo, llevaba muchas veces a la cárcel a Pablo, y llevaba muchas veces inclusive a buscar a hombres levantarse para quitarles de ser posible la vida al apóstol Pablo. Pero los tesalonicenses reciben la palabra de Jesús predicada por Pablo y llegan a ser imitadores de Pablo. ¿Por qué llegan a ser imitadores de Pablo? Porque ahora ellos se tornan en predicadores del mensaje de Cristo Jesús. En otras palabras, ellos recibieron y ahora ellos están preparados para dar, porque allí radica el verdadero mensaje de Cristo Jesús. El mensaje verdadero de Cristo Jesús no solamente se recibe y se guarda. Eso lo hicieron los judíos que no aceptaron de Jesús. Escondieron la luz solamente para ellos. Pero todos los que eran transformados por el poder del Espíritu, ellos recibían, y así como recibían, ellos llevaban. Ellos escuchaban, ellos aprendían, ellos se capacitaban, ellos se formaban, ellos vivían, y habiendo vivido ese evangelio, ahora le comunicaban a otros del Dios vivo, del Dios verdadero, del Dios que redime, del Dios que perdona, del Dios que sana, del Dios que salva, del Dios que restaura. Finalmente, queridos amigos, la palabra del Señor dice, versículo 7, de esta manera habéis sido ejemplo a todos los creyentes de Macedonia. Recuerde que Macedonia es la capital de Tesalónica, y por eso Pablo dice, y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar. A esto se le llama la predicación de la palabra de Cristo Jesús, una predicación que llega al corazón, que llegó a ellos, que los alcanzó como gentiles, pero que ahora debía esparcirse por todo el mundo. Gente, eso es el Evangelio. Yo quedo preocupado, les abro así mi corazón con sinceridad, cuando los hermanos de iglesia se sienten incómodos si un joven hace sus maletas y se va un año en misión a otro país. Yo quedo preocupado cuando un campo misionero queda incómodo cuando alguien sale de ese campo misionero para abrir obra en otro lugar. Yo quedo preocupado cuando una unión misionera, una unión misión, se preocupa cuando miembros salen de ese lugar y se van a otro lugar a predicar el Evangelio de Cristo. Quedo preocupado cuando una división se preocupa porque sus miembros salieron de esa división y se van a otro lugar a hacer misión. Hoy día inclusive hay hasta obstáculos para cumplir la misión por la propia iglesia. Y nos hemos acostumbrado a amarrar el Evangelio, a amarrar el mensaje. Cuando hay miles de personas muriendo en diferentes continentes, en diferentes países, en diferentes lugares. Pero los creyentes fácilmente están discutiendo por cargo, discutiendo por posición, discutiendo por tonterías. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Dios nos llamó, querida gente poderosa, a ser misioneros y a llevar ese mensaje donde estamos en primer lugar, ser luz en nuestras casas, en nuestra comunidad, en nuestro país, más también hasta lo último de la tierra. Mi esposa y yo tenemos eso muy bien en claro. Sabemos que en este mundo somos ave de paso
y nos estamos preparando para no solamente cumplir la misión donde ahora estamos, sino para ir cuando el Señor lo permite y a Él así lo quiera, donde Dios mande, a cualquier lugar del mundo. Por último, la palabra del Señor concluye diciendo, ellos mismos cuentan de nosotros cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Es que los ídolos, las idolatrías, eh, los yesitos, las imágenes, no forman parte del Dios real. El Dios real es espíritu y los que le adoran han de adorarlo en espíritu y en verdad. La idolatría es colocar cualquier cosa por encima de Dios. Tu trabajo, tu profesión, tu vida, tu intelecto, a ti mismo, tu ego, tu yo. Pero en el caso de los tesalonicenses, ellos habían colocado, se habían hecho imágenes, habían hecho eh, cositas y a estas cositas la adoraban o a estas cosas la adoraban como dioses, siendo estas cosas creadas. Y Pablo se alegró inmensamente de que este pueblo devolviese su adoración realmente al Dios verdadero. Alabado sea el nombre del Señor por eso. Y esperad de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Ellos ahora se apartaron de los ídolos para esperar al Cristo que viene por segunda vez, al Cristo que resucitó de los muertos, que se levantó, que ascendió al cielo, pero que también regresará por segunda vez para recibir a sus hijos. ¿Usted quiere prepararse para la segunda venida de Jesús? El otro día alguien me preguntó por ahí por las redes sociales, Jesús viene, no vienen más de 2000 años diciendo eso. Jesús vendrá, sí, Jesús vendrá. Jesús prometió venir por primera vez. Isaías 53 hablaba de la mejor profecía mesiánica, la vuelta de Cristo para esta tierra. Y Cristo vino como niño, hizo hombre, creció, murió, resucitó y vendrá por segunda vez. Si Él pudo venir por primera vez, que era lo más complicado, venir a este mundo a morir, ¿usted piensa que no volverá por segunda vez para venir a cosechar lo que ya sembró? Por supuesto que Cristo sí viene, sí vendrá por segunda vez. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Prepáranos para tu segunda venida y permite que los ídolos de nuestros corazones sean quitados para que Cristo more en nuestros corazones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, te envío un grande abrazo. Si esta palabra te hizo bien, compártela para que más personas conozcan de Jesús. Nos vemos mañana.